año pasado, me parece que también está disponible ahí, en donde por cifras del INEGI, tampoco crean que fue tan difícil, encontramos que entre una persona con discapacidad y una persona sin discapacidad, con los mismos niveles académicos y el mismo tipo de trabajo, no con diferencias, hay 151% de diferencia salarial. 151% de diferencia salarial. Eso quiere decir que la discriminación sí se paga contante, se paga con dinero, porque se le da un salario mucho menor a una persona simplemente por tener una discapacidad. Pero además hay otra forma de medir estas cifras, que es la medición interseccional. Porque las personas con discapacidad no solo son personas con discapacidad, también son mujeres, son personas indígenas, son niñas y niños, son adultos mayores, personas de la diversidad sexual. Y les quiero dar un par de datos sobre este tema. 4% de los hombres sin discapacidad no sabe leer y escribir. 25% de las mujeres con discapacidad no sabe leer y escribir. Ese es el tipo de brecha de desigualdad que nos indigna y que nos sigue haciendo pensar que no hemos logrado, como se decía antes, que se cumplan los principios de la Convención. Y quisiera quizá mencionar otro dato. En el 2015 se entrevistó a algunas mujeres con discapacidad psicosocial en la Ciudad de México y se encontró que casi la mitad, 42%, se les habían practicado procesos de esterilización, aunque ellas no habían dado su consentimiento y no sabían de qué se trataba la cirugía. Estamos hablando de brechas de desigualdad en el acceso a derechos como la educación, como un salario justo, pero también estamos hablando de prácticas que, como se dijo también hace un momento, son prácticas que son equiparables a violaciones graves de derechos humanos, o son violaciones graves de derechos humanos. Quiero terminar diciendo simplemente cuál es la agenda que vislumbramos desde CONAPRED. En primer lugar, cambiar de paradigma. Y por eso publicamos ese libro, el libro que insiste o que ayuda, orienta a cómo pasar de un modelo asistencialista a un modelo de derechos. Esto lo dice la Convención, lo dicen los expertos internacionales, lo dice el comité, lo dicen los relatores, pero muchas veces es difícil traducir qué significa pasar del asistencialismo a la perspectiva de derechos, y eso es lo que esa publicación de CONAPRED trata de responder. Pero de manera muy concreta hay 3 derechos que nos preocupan. El de capacidad jurídica, que también ya se mencionó. La capacidad jurídica es central para poder tomar decisiones y ejercer la autonomía, y sigue siendo muy preocupante que en México la legislación y el Poder Judicial sigan quitándole a las personas la capacidad jurídica a través del juicio de interdicción, y que no se haya creado todavía un modelo de acompañamiento en la toma de decisiones que sea apropiado para el ejercicio de los derechos. La segunda cosa es el tema educativo. La brecha educativa entre personas con discapacidad y personas sin discapacidad es terrible, y si se le suma la pertenencia a un pueblo indígena es todavía peor. Realmente es urgente no hacer un programa piloto, sino una política explícita de inclusión educativa que no genere escuelas diferentes para niñas y niños con discapacidad, sino que genere las capacidades adentro de las escuelas regulares para que se puedan incluir niñas y niños con discapacidad. Y finalmente, el tema de la accesibilidad, porque sin accesibilidad es muy difícil el ejercicio de los derechos, que es un derecho llave al fin y al cabo. La accesibilidad como un proyecto que, como dije al inicio, requiere en primer lugar de una ley general de accesibilidad que ponga un estándar donde tiene que estar, y que de ahí se deriven las leyes locales, federal y las normas técnicas que se requieren para ajustar. Finalmente quisiera mencionar otro ejercicio que hizo CONAPRED este año. A los 6 meses del sismo publicamos una serie de lineamientos para la prevención, atención durante el sismo y posterior reconstrucción para grupos en situación de discriminación, y también preocupa enormemente la ausencia de protocolos de protección civil en materia de personas con discapacidad, la falta de capacidad de respuesta que se tiene institucionalmente para atender y para acompañar a las personas con discapacidad en estas situaciones que son particularmente difíciles para las personas discriminadas. Y sí queremos subrayar la importancia aquí también de transmitir información en lengua de señas durante los momentos de desastres naturales. Les quiero decir que Gabriela, nuestra intérprete de lengua de señas del día de hoy, Gabriela se nos acercó en el CONAPRED y nos dijo: las autoridades nacionales y locales no están
traduciendo en lengua de señas, y la población sorda está excluida de la información sobre el tema del sismo del 19 de septiembre, y gracias a su voluntario liderazgo se pudieron transmitir estos mensajes en lengua de señas. Ella misma fue la que hizo la interpretación, así que le agradecemos por lo de hoy y por lo del 19 de septiembre. Cierro diciendo que la diversidad es parte de nuestra realidad, eso no va a cambiar, y que los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad provienen de la discriminación. Solo poniendo a la igualdad en el centro del debate público vamos a lograr acortar las brechas de desigualdad, y solo acortando las brechas de desigualdad vamos a lograr desarrollarnos como país. Muchas gracias. Colibrí mensajero. Muchas gracias, Alejandra. Sí,